Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al quinto capítulo de este podcast, donde hablaremos sobre revitalización lingüística. En el capítulo anterior hablamos sobre muerte de lenguas, por qué se muere una lengua, cuántas lenguas hay o cuáles son las lenguas que están en peligro y demás temas como sociales, políticos, relacionados a la muerte de lenguas. Hoy, como dije, hablaremos de la revitalización lingüística, cómo podemos hacer para que una lengua se vuelva a hablar. Acomódense bien, que nosotros somos los lingüistas. Estás escuchando Los Lingüistas. Hola, conmigo están Nayeli Rodríguez, Hola, ¿qué tal? Sergio Domínguez y Armando Doroteo. Hola nuevamente. Como dije el capítulo pasado, hablamos sobre muerte de lenguas. Y para hilarlo un poco, ¿conocen de alguna lengua que haya estado como en peligro y que se fue revitalizando poco a poco? Bueno, el caso clásico siempre va a ser el hebreo, ¿no? El hebreo actual, pero creo que ya se ha hablado mucho al respecto. Hay muchos ejemplos, creo yo, de lenguas de Estados Unidos, sobre todo el Cree, que son casos muy interesantes, ¿no? Porque ahí entraron en juego muchos aspectos que la comunidad creyó convenientes para la revitalización, desde los llamados nidos de lengua, una norma de escritura que tuviera como base no las grafías latinas, en fin, ¿no? O sea, ese es el ejemplo que creo yo me viene ahorita a la mente, y exitoso además, ¿no? Un caso concreto de alguna lengua, quizá tenemos muy pocos. Creo que en este momento cabría rescatar algunos casos, como por ejemplo el Chuj, sobre todo en la migración que se dio de Guatemala hacia México, sobre todo a raíz de los 80, de la masacre de los 80, vinieron comunidades chujes y algunas han perdido la lengua, pero otras a raíz de la migración o por diferentes fenómenos que se dieron por la migración, pues han revitalizado un poco la lengua, ¿no? Pero bueno, no es como en todas las migraciones de los chujes, por ejemplo, ¿no? ¿El chuque de dónde viene? Es una lengua que se habla en Guatemala, también en México, pero bueno, en México llegó por migración, sobre todo de problemas políticos, sociales, ¿no? Y es relativamente reciente, ¿no? O sea, fue el siglo pasado que llegó el Chuj. ¿Sabes más o menos de qué familia? Es una lengua maya, de la rama canjobaliana. Su filiación lingüística es de la rama canjobaliana, que está, algunas posturas lingüísticas la emparentan con el tojolabal, ¿no? Por ejemplo. Okay. Por ejemplo, también perdón, que interrumpí. El podcast pasado no hablamos sobre una presentación que hubo acá en el laboratorio de lingüística, ¿no? Sobre el caso de las lenguas que se hablan en Costa Rica. Ajá. Sí. Que si bien no han tenido todavía ese alcance de que se llegue a volver a utilizar la lengua en distintos ámbitos, ya se han tratado a lo largo por distintas dinámicas, ¿no? Y estrategias por parte de investigadores de distintos ámbitos, ya sean lingüistas, antropólogos, incluso ingenieros. Me parecía que habían participado en la elaboración de los materiales, ¿no? Y también es pues de aplaudir esos esfuerzos que se están haciendo en las comunidades para poder revitalizar una lengua de cualquier manera. Entonces pasemos como a la pregunta que abriría el tema de hoy, que ¿cómo se puede revitalizar una lengua? O para empezar, ¿qué tendríamos que hacer? Es un tema bien complicado, ¿no? Creo, dentro de mi ignorancia y sin ser parte de una comunidad, desde mi punto de vista como lingüista, yo creería que lo primero es atender a las comunidades y sus necesidades. Entonces, pues habría que abordarlo tanto del lado lingüístico, es decir, ver la vitalidad de la lengua, ¿no? Ver en qué espacio se utiliza, qué géneros o
en este caso sexo, qué rangos de edades la siguen utilizando y con qué frecuencia también. Eso como para tener un panorama lingüístico. Pero la parte que siempre nos hace falta, a mi parecer, es preguntar en las comunidades qué es lo que necesitan, ¿no? Y muchas veces pensamos que podría ser una norma o la traducción del, no sé, algún documento oficial a esa lengua, pero en realidad qué es lo que necesitan los hablantes, qué es lo que les interesa, qué es su prioridad. Creería yo que es un muy buen comienzo, ¿no? Y un comienzo con una mirada antropológica que siento que hace mucha falta en la lingüística. Bueno, creo que bajo esta misma línea que comenta Sergio tenemos, creo yo, desde la posición de lingüistas, pues ver también nuestras limitaciones, ¿no? O sea, creo que o sea, estoy bajo la misma opinión de Sergio en cuanto a que tenemos que atender o preguntar sobre las necesidades de una comunidad en términos lingüísticos, ¿no? Pero esencialmente la revitalización de una lengua pues es un hecho político, ¿no? Responde a una causa política. Los lingüistas como tal, les lingüistas no podemos resolver solamente desde el estudio científico de la lengua la revitalización. ¿Por qué? Porque el problema de revitalizar una lengua es un asunto político, ¿no? El problema de que se pierda o de que personas dejen de hablar su lengua actualmente es una situación política, obedece a causas políticas. Y creo que en ese sentido, si les lingüistas como científicos de una manifestación cultural tenemos algún interés por rescatar una lengua, por hacer intentos para revitalizar una lengua, pues tenemos que atender a las causas políticas y entender que nuestro trabajo científico es muy padre, es muy chido y podemos ofrecer argumentos desde el punto de vista científico de cómo es una lengua y quizá por qué debería de mantenerse, pero esencialmente es una cuestión política y en ese sentido pues creo que sí tendríamos que asumir algún tipo de activismo, porque la lingüística como ciencia no lo va a resolver, ¿no? Obedece a causas mucho más profundas, históricas, ¿no? Políticas y sociales, y pues también tendría, o sea, dentro de las necesidades que se le preguntan a una comunidad es, bueno, ¿quieres mantener esta lengua? Hace un momento, en estos días se llevó a cabo en la ENA coloquio sobre escritura, ¿no? Y creación de normas en lenguas indígenas, y creo que es un asunto muy importante, pero al fin del camino tenemos que preguntarnos hasta dónde llega nuestro trabajo y pues justamente que entender que esa necesidad de revitalizar la lengua responde a una necesidad de la comunidad, de comunidades que han sido minorizadas, de pueblos que han sido minorizados, y que responde a una necesidad de una reivindicación política y cultural, ¿no? Hacer una norma de escritura no es una decisión científica, es una decisión política que tiene que ver con la reivindicación de la identidad de quien habla, ¿no? Entonces, creo que podemos ofrecer herramientas teórico-metodológicas quizá para crear herramientas que ayuden a revitalizar una lengua, pero como tal los lingüistas pues no tenemos esa solución, ¿no? Y si quisiéramos ser partícipes de ello, que creo que muchos queremos, pues tendríamos que comprender un poco que requiere actividad política más allá del trabajo científico de una lengua, ¿no? Sí, bueno, yo rescato lo que acaba de comentarnos Sergio sobre las necesidades de la comunidad y creo que es importante hablar que dentro de esas necesidades que surgen, quiero pensar que en todas las comunidades no solo está el interés de rescatar su lengua o como principal necesidad, ¿no? Sino que hay otras
pues necesidades pues de distintos ámbitos, ¿no? Del ámbito de la salud, del ámbito económico, del ámbito político. Y respecto a la parte de la necesidad de revitalizar una lengua, pensaría yo que los esfuerzos o se debería empezar a trabajar este proceso de revitalización a partir de los intereses que tiene la comunidad en recuperar su lengua, ¿no? Porque si no existe esa disposición por volver a utilizar una lengua en cualquier comunidad, tal vez no van a ser tan fructíferos o no vamos a tener los mejores resultados si se trabaja de esta parte exclusivamente lingüística, ¿no? También pienso lo que acabas de mencionar del activismo, ¿no? Añadiría yo que sí se necesita involucrarse tanto con personas de la comunidad que quieran fomentar el uso de la lengua y tener diálogos con las autoridades, primero partiendo de una comunidad y integrando a estos proyectos interdisciplinarios a distintos profesionales, ¿no? Ya sean antropólogos, yo creo que cualquier mano es útil y siempre va a ser bien valorada las personas que quieran colaborar en estos proyectos de revitalización, en cualquier actividad que puedan ellos realizar, que aportar para estos proyectos. Entonces yo sentiría que para poder realizar los proyectos de revitalización se necesita tener un equipo interdisciplinario. Y que venga de la comunidad, ¿no? Sí. Porque precisamente hace un momento en estas jornadas de normas de escritura, comentaba uno de los ponentes, ¿no? Que se tenía que estudiar la lengua desde la comunidad, ¿no? Y creo que precisamente ese es también algo que tenemos que motivar, ¿no? Que el protagonismo de cuáles son los métodos que se van a usar para revitalizar una lengua una vez que se tiene consciente esa decisión, pues que el protagonismo lo tomen los hablantes, ¿no? Y no tanto los hablantes que tienen como, o sea, claro, no negar la participación de nadie, ¿no? Pero más bien justamente atender a la dinámica en la cotidianidad que tiene la comunidad sobre su lengua, ¿no? O sea, creo que es sumamente importante que en asuntos de revitalización sean les hablantes quienes toman el protagonismo en esto, ¿no? Bueno, supongamos que ya la comunidad ya quiere hacer revitalización. Nosotros como lingüistas, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, a lo mejor, bueno, cuando decías de que el acercamiento también es con los hablantes, me acuerdo de una ponencia que hubo no en este coloquio, uno pasado, coloquio de metodologías en investigación lingüística, hubo una ponencia que era el trabajo lingüístico desde la perspectiva del hablante. Entonces ahí nos decía que llegaban los lingüistas y no sé, decían una palabra y a lo mejor en esa palabra había una brutal, pero el hablante no entendía. Entonces a lo mejor, ¿qué es lo que podemos hacer para que el hablante entienda qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, qué estamos usando para revitalizar? No sé. Bueno, es que es una pregunta compleja, ¿eh? Nos pones en aprietos porque creo que justamente ahí está el meollo del asunto. Creo que precisamente, y tiene que ver con lo que decía Nayeli, ¿no? O sea, en tanto los protagonistas no sean las personas que hablan, los hablantes, nosotros lo único que podemos hacer es aportar nuestro conocimiento, ¿no? Y es un conocimiento externo a las comunidades y a las lenguas. Entonces, pues te voy a dejar con la duda, ¿no? No lo sé. O sea, creo que es una pregunta muy importante y por algo, pues, nació la revitalística y nacieron todos estos parámetros, pues, para tratar de entender qué es lo que se puede hacer y aparte cómo identificarlo, ¿no? Sí, porque también hay como parámetros para saber, no sé, a lo mejor hay 3 zapotecos y en los 3 zapotecos tienen diferente grado de extinción, ¿no? Entonces hay que ver, no nos tendríamos que ir al zapoteco que tiene menor grado de extinción, sino como el que tiene mayor, pero no sabemos si la comunidad lo quiera reavivar, ¿no?
Y voy a agregar, aparte, no sé qué tanto tenga que ver, ¿no? Pero desde mi punto de vista lo que hace falta es promover el estudio lingüístico, el estudio antropológico, el estudio en las comunidades, y que las personas, los hablantes, que son pues precisamente son los que tienen la agencia de todo ello, ¿no? de toda la cuestión cultural y lingüística, pues que tengan acceso a la educación para tener entonces las herramientas, y entonces que ya no sean un equipo de personas como nosotros que lo hacemos de muy buen agrado y con todas las ganas del mundo y con todo el interés y el amor, pero que finalmente somos externos a las comunidades, ¿no? Sí. Necesitan ellos tener las oportunidades para acceder al conocimiento, dar también ellos el conocimiento, o sea, que sea una cuestión retroactiva, y ver qué sucede, ¿no? No sabemos qué va a suceder, pero seguramente nos acercaremos más a la respuesta que estás buscando. Y creo que también es como, digo, justamente en esta idea de lo retroactivo, no sé, hace un tiempo, cuando cursaba mis materias, en algún momento decíamos, bueno, está muy chido describir una lengua, está muy chido decir, este es el sistema fonológico, ¿no? Esta es, no sé, así se hace la voz pasiva, que es un tema que me interesa mucho. Pero bueno, ¿y eso como para qué, no? Y como para qué, y si a alguien le interesa, y claro que, o sea, creo que podemos aportar pues varias cosas, ¿no? Una como en la dinámica del trabajo de campo, que es muy importante, ¿no? O sea, meternos en la comunidad, convivir con la comunidad, ¿no? Tener ese trato recíproco en la interacción con la comunidad, no solamente llegar a tomar nuestros datos y luego irnos a nuestro cuarto, a nuestro hotel o a donde sea que esté, que se hospede alguien y empezar a transcribir y hacer, no, sino más bien generar una interacción en la comunidad en la que motivemos la reflexión por la propia lengua, ¿no? O sea, es cierto que las comunidades, cada comunidad específica tiene sus necesidades muy concretas y muy particulares, o sea, no podemos homogeneizar las necesidades de una comunidad a todas, pero creo que en un inicio o en un acercamiento, como en un trabajo muy básico para empezar, digamos, pues en un acercamiento con una comunidad, pues es justamente explicar qué estamos haciendo, ¿no? Que si me interesa la fonología, pues justamente generar ese diálogo con los hablantes y decir, es que ¿qué crees? Que no sé, se ha estudiado, se ha visto que en tu idioma esto pasa, ¿no? O sea, como tratar de traducir aquellas curiosidades o aquellas inquietudes como pues de naturaleza lingüística, de pues por qué tu lengua acomoda el verbo y el sujeto y el objeto de esta forma, ¿no? Y creo que llegar con una visión o tratar de construirlo, ¿no? Porque a veces creemos que solamente requieren una escritura o requieren algo para que no se pierda la lengua, ¿no? Pero bueno, ¿y eso con qué sentido? O sea, creo que también quitarnos la idea de que no les interesa su lengua y lo tienen, o sea, en realidad sí podemos motivar desde el conocimiento científico, decir, es que tu lengua es interesante, y ellos mismos lo perciben, ¿no? Y se dan cuenta y dicen, es que no tenía como mucha conciencia, no sabía muy bien que en nuestra lengua hacíamos esto, ¿no? O sea, yo tuve una experiencia en campo donde estábamos elicitando colores, ¿no? Y, o sea, la lista de schwades, ¿no? Con las palabras, y de repente, como en la jocosidad y en la tertulia de la plática, pues decían, oye, es que sí es cierto, ¿no? Nosotros, ¿cómo decimos esto doble? Es verdad, ¿no? Y entonces se hacen unas risas y se dan, o sea, como esa plática, eso, tratar de traducirles qué estábamos haciendo, qué queríamos aprender del idioma, pues despertó un interés lingüístico muy bonito que pues también puede motivar a las personas a interesarse, a valorar la lengua. No es que les enseñemos a valorar, ¿no? Sino simplemente es hablar abiertamente de esa apreciación a nuestra lengua, del aprecio que podemos tener a nuestra lengua, sin importar cuál sea, ¿no? No, igual también le transmites como
ese querer reavivar la lengua, y a lo mejor le enseñas algunas cosas de cómo describir su lengua, cómo transcribir, y los propios hablantes van haciendo sus diccionarios a lo mejor con una escritura que nosotros no usamos, o bueno, no con la escritura fonética, sino la escritura ya de ellos, y pues hasta se va revivando también como la escritura, ¿no? Y aprendemos, nos enseñan, ¿no? Sí. O sea, yo pregunté, no sé, oraciones muy simples, y al día siguiente una de las colaboradoras que trabaja conmigo llegó y me dijo, te traje esta lista de oraciones y frases en tojolabal para que aprendas un poco, ¿no? Y es sumamente bonito porque te comparten su lengua, además me comparten cómo la escriben ellos, y eso es a lo que tenemos que atender, ¿no? Un ejemplo, vale la redundancia, ejemplar de esto es el finado Emiliano Cruz. Emiliano Cruz. Sí, ¿no? Que pues nos podrías platicar más o menos su historia, ¿no? Con Rosemary creo que nació su interés y se volvió un grandísimo lingüista, ¿no? Sí, me parece, bueno, voy a contar la historia que yo he escuchado, ¿no? Un poco también que sé. Él fue un zapoteco de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, que por distintos eventos me parece que conoció a Rosemary por un anuncio, ¿no? En el periódico, en el que ella solicitaba un colaborador de esta variante de zapoteco que se llama Diste, ¿no? Que es miahuateco o zapoteco de la Sierra Sur, o sea, zapoteco de Miahuatlán, y se conocieron y tuvieron una grandiosa colaboración entre ambos para la investigación de Rose, pero con el paso de los años pues ellos también fomentaron una relación de amistad, ¿no? Y tal fue el grado que él se convirtió en lingüista, ¿no? Rosemary influyó de algún modo para que él estudiara lingüística en la Universidad de Sonora, me parece, y también realizó investigaciones al respecto en su propia comunidad. Entonces forjó su propia, pues su legado, ¿no? A partir de la inspiración que tuvo de Rosemary. Sí, ahí hay un caso muy, muy, muy concreto de que se puede hacer lingüística desde las comunidades. Bueno, y como pasando a la última pregunta, nos queda mucho tiempo, pero hay muchas cosas que podemos compartir, experiencias, y lo quiero hilar porque también estamos hablando un poco de eso, de que no solo hay que ver a la lengua, sino también hay que ver al hablante, porque pues, es una persona más, una cultura más. Incluso yo diría que si nos acercamos al hablante, convivimos, conocemos más de la cultura y podemos conocer todavía más de la lengua, porque a veces una lengua tiene mucha cultura, tiene de la cultura en las comunidades, ¿no? Como en nuestro español a lo mejor tiene palabras que en otro español no tiene, pero es por nuestra cultura, ¿no?